una noche, una velada de oración el viernes. También misma hora, 7 de la tarde. Y el domingo celebramos resurrección, 11 de la mañana. Así que no se pierda estos días. Como bien dice la pastora, son días en los que la gente está muy receptiva a las cosas de Dios. Y ciertamente que estos días que nos dan de vacaciones es para eso. No para irse a la playa, no para irse de vacaciones, sino para reflexionar en el Señor. Son días santos para reflexionar en el Santo de Israel. Y ciertamente hoy inicia la Pascua judía. Realmente la Pascua judía inicia el día de hoy. Inició ahorita a las 6 de la tarde. Obviamente 6 de la tarde, tiempo de Israel, o donde se encuentre cada judío. Usted debe de saber que los días, de acuerdo a lo que nos muestra Génesis, iniciaban a las 6 de la tarde. O sea, cada nuevo día es a las 6 de la tarde. Ahí inicia un día y termina hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Nosotros lo iniciamos a las 12 de la noche o de la madrugada, como usted le quiera llamar, y termina a las 12. Para ellos es a las 6. Así son los días en el calendario lunar, porque es un calendario lunar el que maneja el pueblo de Israel. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos directamente a la palabra. Y vamos a leer Lucas capítulo 22. Vamos a iniciar leyendo versículo 7 y 8. Y dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Vienen ahí detalles de lo que ellos hicieron, pero vamos a brincarnos hasta el versículo 14. Y dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa, hablando de Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas, y sabemos que el día de hoy vas a dejar algo en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos atesorar, llevar a la práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Este pasaje que estamos leyendo de Lucas, usted lo debió haber identificado, es la Santa Cena. El título de hoy de este mensaje yo le puse la Pascua con Jesús, o Pascua con Jesús. Tenemos que saber y tenemos que entender que esta Pascua o esta última cena era precisamente la celebración de la Pascua judía. Era el que ellos celebran y ya venían celebrando desde tiempos de Moisés como una libertad, como esa salida que tuvieron de Egipto, donde pudieron ser libres de la esclavitud. El Señor, cuando permite que ellos puedan salir de Egipto, que envía a Moisés y que posteriormente
quien da la salida es el propio Faraón al final de la última plaga. Tenemos que entender que el Señor, para presionar a Faraón, primero le endurece el corazón. No nos vamos a meter en eso ahorita, pero primero endurece su corazón y no los quería dejar salir. Y el Señor, para mostrar su poderío, empieza a enviarle plagas. Curiosamente, cada una de las plagas que envía el Señor es una plaga que le pega directamente a uno de esos ídolos principales que tenía Egipto. Posteriormente, creo que desde el año pasado les prometí una prédica acerca de esto y no la hemos tenido aún, pero este año esperemos que sí. Pero cada una de esas plagas algo tenía que ver con una deidad egipcia. Así estaba el Señor mostrando que no había más rey, que no había más Dios que Él. Y la última plaga es que iban a morir todos los primogénitos, tanto de animales como de seres humanos. Y la solución o la forma en la que ellos podían escapar de esa plaga era que tenían que sacrificar a un cordero. Con la sangre de ese cordero tenían que manchar los postes y los dinteles de las puertas y las ventanas, y esa era la señal para que el ángel de la muerte, así dice la escritura, no tocara esa casa, esa morada. Esa fue la Pascua. Y posteriormente el Señor les dice que lo tienen que conmemorar, que lo tienen que celebrar año tras año. Y el Señor les dice en el versículo 15 y 16 que acabamos de leer, les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús sabía que esa era su última cena. Y a esa celebración de la Pascua él le estaba entregando o le estaba dando un significado especial. Un significado que iba a ser entregado a nosotros como su iglesia, para que nosotros a su vez podamos también celebrar esa libertad, no como salida de Egipto, pero una libertad de la cual nosotros somos libres del pecado, una libertad de la cual nosotros escapamos también no solamente del pecado, sino que escapamos de la muerte. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos vida eterna. No hace mucho tuvimos desafortunadamente que ir a ministrar en un velorio, en un funeral. Y hablaba yo y les decía que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros no estamos muertos. Nosotros dormimos, y así lo dice la Escritura. Si usted recuerda, cuando van y le avisan a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, Él se toma su tiempo hasta que llega un momento en que dice: ahora sí hay que ir. Y dice: porque ahora Lázaro duerme. Y sus discípulos no entendían. Dice: pues ¿cómo que duerme? Pues todos los días debe de dormir. Pero Él se refería que ahora duerme porque ya era el tiempo en el que había muerto, pero era necesario que muriera para Él poder manifestar su poder por medio de esa vida que iba a volverle a dar a Lázaro. Así que nosotros, por medio de Cristo, no veremos muerte, porque Cristo lo que nos entrega es vida eterna. Ahora, parte de esa vida eterna, y también con motivo de esta celebración de la cena del Señor, también establecemos pacto con el Señor. Un pacto nuevo, un pacto diferente, un pacto mucho mejor que el anterior, dice la Escritura, porque es un pacto por medio de ese Cordero que es Jesucristo. Nosotros tenemos que tener muy entendido o muy claro que la cena del Señor, el celebrar nosotros Santa Cena, es el poder estar recordando este sacrificio del Señor. El Señor lo único que dejó, así como mandato, fueron dos situaciones.
Una de ellas es la Santa Cena y la número 2 es Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos. Todo lo demás que enseñó el Señor fue precisamente opcional. Y no quiere decir que nosotros lo tomemos como opcional. Para nosotros es palabra de Dios y tenemos que vivir así y hacer la palabra de Dios. Pero yo me refiero a que en ningún momento impuso nada. Las únicas dos situaciones que Él recomendó o que Él estableció como una ordenanza para su iglesia es precisamente esta Santa Cena y el ir y hacer discípulos. En esa cena del Señor, en esa última cena, Él profetiza también acerca de lo que iba Él a padecer, pero también profetiza acerca de la negación de Pedro, profetiza también acerca de la traición de Judas. Y esta última cena nos lleva precisamente a la celebración de la Pascua, o vaya, el cumplimiento de la Pascua. Y para poder entender un poco mejor cuál es este acontecimiento de la Pascua, ya les relaté previamente de qué se trata, pero es interesante poder leer Éxodo capítulo 12. Y mire, vamos a leer unos cuantos pasajes de Éxodo capítulo 12 para continuar con esta enseñanza. Vamos a iniciar en el versículo primero. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahí el Señor está estableciendo el primer mes del año. En el calendario hebreo es el mes de Nisan o de Nisan, le dicen también. No como los autos, este es un Nisan hebreo, no japonés. Pero es el mes de Nisan. Y le dice, versículo 3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 de ese mes tenían que ir y escoger un cordero. El día 10. ¿Cómo contaban ellos el día 10? Para ellos, que se manejan en un calendario lunar, el mes inicia con la luna llena. A partir de que hay luna llena, ellos empiezan a contar un día, 2 días, el tercero, en el 10º día tenían que ir y escoger a ese cordero. 10 días después de la luna llena. Y luego dice: mas si una familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Quiere decir que si el hombre es muy tragón, bueno, pues agarren, o sea, contabilicen ahí cuánto se van a comer de cordero cada uno y háganle cuentas para que todos coman y que todos completen y que entre todos se acaben al cordero, porque se lo tenían que terminar, no podían dejar nada. Y dice: haréis la cuenta sobre el cordero. Yo creo que había familias, si hacíamos la cuenta sobre la familia de su servidor, yo creo que sí nos acabábamos el cordero. Pero a lo mejor había familias pequeñas de 1 o 2 personas que necesitaban juntarse, compartir con el vecino, con el compadre. Oye, compadre, vamos a hacer un cabrito asado, vente. Y ahí iba el compadre. Y se lo tenían que acabar. De eso nos está hablando aquí la escritura. Y luego dice versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, tiene que ser oveja o cabra. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo tenían que ir a escoger en el día 10, pero lo iban a tener ahí cuidado, resguardado hasta el día 14. Yo creo que estaban esperando la quincena para que hubiera lana para hacer el sacrificio, ¿verdad? Para poder comprar ahí papitas y cebollita y el carbón.
No se crea, es broma. Pero ahí lo tenían que tener guardado hasta el día 14. Y luego dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es como los domingos aquí en Chihuahua, ¿verdad? Empieza a oler a carne asada por todos lados. O sea, todos tenían que prender el carbón y todos tenían que inmolar el cordero, sacrificarlo al mismo tiempo. Y luego dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua. O sea, ni crudo, ni lo vayan a hervir en agua. O sea, no lo vayan a hacer caldo. Tiene que ser al fuego. O sea, el caldo, ya ven, por eso a mí no me gusta tanto el caldo, yo prefiero asado. No se crea, sí me gusta el caldo. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Tenían que acabar con él. No podía quedar nada. Y lo que quedase, entre ellos las cabezas, todo lo que no se podían comer tal cual, lo tenían que incinerar, lo tenían que quemar. Versículo 11. Fíjese, y les dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. O sea, en pijamas no, quítense las pantuflas, tiene que estar bien vestido con sus botas. Y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, así como si les dieran nada más media hora para comer en la maquila. Rápido, o sea, no van a estar ahí que despacito, es más, no platique, coma. Que luego hay gente que platica mucho y no come rápido. Tienen que comer apresuradamente. Es la Pascua ¿de quién? De Jehová. ¿Verdad que no dice la Pascua de ustedes? La Pascua judía. ¿De quién es la Pascua? De Jehová. Esto es importante por algo que vamos a ver ahorita. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto, de Egipto. Y este día os será en memoria, ojo con esto, y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. O sea, ¿cuándo lo vamos a dejar de celebrar? Nunca. Eso nos pega también a nosotros, porque nosotros somos herederos de Abraham. Nosotros también somos hijos de Dios. Celebraréis perpetuo, y dice, versículo 15, ojo con esto también. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo. ¿Cuántos días va a ser de celebración? 7. Será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Quiere decir que el primer día de la Pascua y el último día de la Pascua también era santo. No se trabajaba, vaya, era día libre. ¿Me estoy explicando? Bájenle tantitito para que no me pille.
Les prometo que grito más fuerte. Eso quiere decir que la celebración de la Pascua eran 7 días y el primer día era festivo o se consideraba como un sábado, como un Shabbat. Y el último día de la Pascua también se consideraba como un Shabbat también. O sea, se consideraba como un día libre, como un día festivo. Y dice, ninguna obra se hará en ellos. Por eso estamos diciendo que era como el sábado. Los sábados no se levanta ni un lápiz del piso. Excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea, por siempre. Ok, ¿qué acabamos de leer aquí? La celebración de la Pascua es una celebración, sí, que la celebran los israelitas, porque nosotros somos también pertenecientes, herederos de esta costumbre. Nuestro Dios, el Padre de Jesucristo, el Dios Padre es un Dios hebreo, un Dios judío, como mucha gente le dice. Nosotros también pertenecemos a ese Dios hebreo. Entonces nosotros también recibimos estos mismos mandatos. De alguna manera nosotros que vivimos ahora en la gracia y que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido esta gracia, hemos recibido esta vida eterna, hemos recibido precisamente todos estos beneficios de nuestro Dios, nosotros aún así tendríamos que tener observación de esta fiesta. Hay varias fiestas que mucha gente les dice fiestas judías, que de alguna manera nosotros tenemos su reflejo en el cristianismo para nosotros. Realmente hay 4 fiestas que en la actualidad ya celebramos y hay otras 3 fiestas que nosotros como cristianos no celebramos porque se piensa o se cree, y en esto todavía no se ponen muy de acuerdo los grandes teólogos, se piensa o se cree que se van a cumplir en la segunda venida o ya prácticamente cuando esté muy próxima a la segunda venida del Señor. Así que nosotros tenemos nuestra contraparte cristiana, vamos a decirlo así. Para nosotros vivimos en un calendario solar. Vivimos en un calendario que se desarrolló por la cultura romana. Usted debe de saber, y no me voy a meter mucho a ese rollo de la historia, pero cuando el cristianismo empezó a crecer de tal magnitud, el pueblo de Roma empezó a convertirse todos ellos al cristianismo. Y finalmente el emperador romano de aquella época, de aproximadamente el año 300, de nombre Constantino, dijo, bueno, ok, ya todos quieren ser cristianos, vamos pues a hacernos todos cristianos. Mucha gente lo platica muy romántico, donde dicen que él recibió a Cristo y quiso convertirse a Cristo y se hizo cristiano, y de ahí empezó a exigir que todo el pueblo de Roma se convirtiera a Cristo. Pero hay otras, yo tengo otros datos y lo que yo sé, mis otros datos me dicen que empezó a perder el control del pueblo porque ya nadie se inclinaba ante Roma y ya todos eran cristianos. Entonces dijo, ok, vamos a hacerlo al revés. Ok, entonces yo me hago también cristiano, pero yo me convierto en la cabeza de todos los cristianos. Esos son los otros datos. Y si lo analizamos desde una perspectiva humana, yo creo que realmente algo así fue lo que sucedió. Él se convierte al cristianismo y exige que todo el mundo se convierta al cristianismo y se voltean las situaciones. Ya ahora todos tenían que ser cristianos y el que no era cristiano, bueno, pues lo tenían que amonestar de alguna manera. Y precisamente esa conversión que él hace forzada
sucede esto. Mucha gente se tiene que empezar a convertir al cristianismo que no entendía de qué se trataba. Esto es un paréntesis cultural que le voy a platicar. Se empezaron a convertir tanto a este cristianismo que no entendían, que empezaron en su cabeza a mezclar muchas ideas y mucho conocimiento que tenían pagano, lo empezaron a mezclar con la tradición cristiana o con el conocimiento cristiano. De ahí es de donde hasta nuestras épocas modernas, usted lo puede ver en la iglesia, y lo voy a decir así, universal, que universal quiere decir católico, no le diga a nadie. Católico quiere decir universal. La iglesia universal pues tienen ideas que están muy mezcladas con el paganismo. Por eso ahí hay mucha idolatría, por eso ahí se manejan situaciones de vírgenes como Diana de Éfeso, como situaciones de ese tipo. Entonces no me voy a meter ahorita en eso, pero por ahí viene todo eso. Por si usted se explicaba, bueno, ¿y por qué está esto sucediendo ahí o por qué ha sucedido así? Era por eso. Desde entonces se empezó a mezclar de esa manera y pues hemos llegado a estos niveles. Usted sabe que en el oscurantismo o en esa edad oscura que hubo de la civilización, del desarrollo humano, fue tanta la intervención del hombre en el cristianismo que por eso se volvió una edad oscura. Dejó de estar Dios presente. ¿Sí? Por eso hubo tantas guerras en el nombre de Dios, que eran guerras, que eran matanzas, que eran conquistas en el nombre de Dios, pero no era Dios. Era el hombre tratando de dirigir la iglesia. El Espíritu Santo saca sus manos y el hombre es el que empieza a tomar control de la iglesia. Pero bueno, ese era un brevario cultural, nada más. Continuando. En las palabras de Jesús durante la última cena, Él habla y nos dice acerca del pan sin levadura. Y toma la copa, toma el pan, lo comparte con sus discípulos. Este pan sin levadura, la connotación que nosotros tenemos que entender de él es que es un pan que no está leudado, que no está contaminado. Y hay un pasaje donde él les advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura sí, y que se cuiden de esa levadura del mundo en general. Los discípulos no entendían a qué se refería, pero para tanto en los tiempos de Jesús como en nuestros tiempos se refiere a estar libres y cuidarnos de ese pecado. La levadura es ese pecado del cual nosotros no podemos ser partícipes. Aún en nuestra actualidad tenemos que cuidarnos de esa levadura. Esa levadura es tan sutil y al mismo tiempo tan rápida de leudar el pan, leudar la masa, que tenemos que tener mucho cuidado de ello. Y la misma escritura nos advierte y dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Porque nosotros cuando de pronto estamos conviviendo mucho con gente que no entiende esto del Señor y que no se guarda de esa levadura, desafortunadamente es más la gente que se va al mundo que la gente que nosotros logramos contagiar para que se venga al Señor. De verdad. Es mucha más, es una realidad. ¿Por qué? Porque es más tentador. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos como que no pasa nada. No pasa nada, pues qué tantito es tantito, qué tanto es tantito, ¿verdad? Decimos. Pero sí pasa, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor les habla acerca de Él, de ser el pan de vida. Y algo bien interesante es que se los dice después de haber hecho ese milagro de alimentación, o ese milagro cuando el Señor alimentó a esas 5,000 personas, que fueron muchas más, pero son 5,000 cabezas de familia, ¿verdad? Después de esa multiplicación, ¿recuerda? De los peces y los panes. El Señor les dice en Juan 6:35, les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Se los vuelve a insistir en Juan 6:51, mismo capítulo de Juan. Y les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y les vuelve a decir, Juan 6:54, ahí mismo en Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Siempre que usted encuentra que el Señor nos repite y nos vuelve a decir y nos vuelve a insistir, es porque es importante. Lo tenemos que tomar en cuenta. En las escrituras, como no había marcatextos, y en aquel tiempo no había ni copiadoras ni nada, entonces el Señor tenía que volverlo a decir, y lo tenía que volver a escribir, y lo tenían que volver a anotar. ¿Para qué? Para acordarse, para que no se les perdiera la nota. Le vuelvo a decir, no había marcatextos. Entonces, lo tenían que escribir varias veces. Si usted se encuentra algo en las escrituras más de una vez, es que es importante. Es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, la salvación viene a través de Cristo y el sacrificio de su cuerpo físico en la cruz. Ahí el Señor está manifestando su sacrificio. Así que durante esta última cena, el Señor les vuelve a recordar esos pasajes y dice: yo soy ese pan de vida. Cuando nosotros tenemos Santa Cena aquí en la iglesia, que por cierto el domingo vamos a volver a tener, tenemos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, por cuestiones de logística y pues bueno, varios factores, pero principalmente ese, pues no lo hacemos cada domingo, que sería muy recomendable. Usted en su casa, si se reúne con su familia, usted lo puede hacer ahí cada semana o todos los días o como usted lo considere. De hecho, si hay un enfermo en su casa, yo le recomendaría que trate de hacer la Santa Cena todos los días ahí en su casa, compartiendo con ese enfermo, con esa persona que está convaleciente. Es importante, es bueno. Porque por medio de esto nosotros recordamos ese sacrificio de Cristo. Tomamos su pan, tomamos su vino, tomamos su sangre. Cuando nosotros hacemos esto, es permitirle a Dios renovar el pacto y permitirle que Él meta su mano en nuestra vida. Entonces es importante que lo hagamos. Entre mayor tiempo, entre más veces lo hagamos, es mejor, porque va a estar presente. Vamos a estar refrendando y recordando ese sacrificio. Lo vamos a tener latente en nuestra vida. Pero algo también bien interesante en esta última cena es que el Señor también nos habla del servicio y el Señor nos habla también del perdón. Así que es bien importante que cuando nosotros tomemos la Santa Cena, consideremos estas dos cosas: el servicio y el perdón. Dice en Lucas 22, que fue de lo que leímos, en el versículo 26 y 27, o sea, un poco más adelante, dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y les pregunta: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí el Señor les está mostrando que es importante el servir, es importante el servicio, es importante la humildad. Pero también dice en Juan 13, capítulo 13, versículo 4 y 5, después de la cena, dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies
de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí el Señor les estaba dando una muestra también de servicio, una muestra de humildad, pero también una muestra de perdón. Y es muy interesante ver que para el reino de los cielos estos conceptos son muy distintos a lo que nosotros podríamos entender. Nosotros cuando preguntamos a una persona del mundo secular qué es ser importante o cómo es ser famoso o una celebridad allá en el mundo, pues nos pueden decir muchas cosas, y lo principal que podemos escuchar es que es gente que tiene notoriedad, o es influencer, ¿verdad? Ahora en la actualidad, o tiene dinero, o es un gran deportista, un gran artista. Pero para el reino de los cielos no es así. Para el reino de los cielos, ser una celebridad es el que más sirve. Y ciertamente para poder estar bien con el Señor tenemos también que perdonar. Tenemos que perdonar. Cuando nosotros celebramos la última cena o que celebramos la cena del Señor, lo celebramos utilizando los versículos que nos describe Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Y lo voy a leer rápidamente. Son precisamente los versículos que casi siempre leemos cuando celebramos la Santa Cena. Y dice así, 1 Corintios 11 a partir del 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí bien interesante porque Pablo no estuvo en la última cena. Entonces, ¿de dónde lo recibió? Él dice que del Señor. Quiere decir que lo recibió del Espíritu, lo recibió de revelación de Dios. Así que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Fíjense qué interesante porque describe todo y él no estuvo presente, pero el Espíritu se lo reveló. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí dice: haced esto todas las veces que la bebieres. No nos está limitando a un tiempo. Por eso yo le decía que lo podemos hacer de manera constante, inclusive cotidiana, siempre y cuando que no se nos olvide cuál es el motivo de hacerlo. Porque si lo empezamos a hacer mecánico, se va a convertir en algo religioso, y eso es algo que no nos debe de suceder. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuál es esa situación indigna? Lo que nos enseñó el Señor, valga la redundancia, cuando nos habló de ser servidores y de perdonar. Esa es la situación que nos puede ser en contra o que nos puede hacer tomar el pan, la cena del Señor de manera indigna. Si no servimos al prójimo y si no perdonamos también al prójimo. Eso es lo que nos convierte en alguien indigno. Y dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí es algo bien interesante, porque yo inclusive he escuchado pastores que debaten mucho acerca de esto de discernir el cuerpo. En otras versiones de las Escrituras, esta palabra discernir se refiere a honrar al cuerpo. ¿Y usted cómo honra a una persona? ¿Cómo le muestra la honra a alguien? Se la muestra precisamente
perdonando, que no tiene nada en contra de esa persona. Y número 2, sirviéndole, ¿verdad?, a esa persona. De esa manera usted honra. A eso se refiere aquí este pasaje de Pablo cuando dice que no discernimos el cuerpo del Señor. Hay mucha gente que viene a la iglesia, que puede tomar la Santa Cena, que puede tomar el pan, que puede tomar el vino, pero no lo hace de una manera consciente, no, ni es una persona que sirve o que se atreve a servirle. Y no me refiero a servir en la iglesia, me refiero a hacer en su forma de ser, ayudarle a la gente, servirle a la gente, al prójimo. Ni tampoco, a veces hay gente que no es perdonadora. Hay mucha gente que dice que, ay, que te perdone Dios porque yo no. Digo, así escucho yo mucha gente en el mundo, ¿verdad? Pero a eso se refiere aquí el Señor, a eso se refiere Pablo cuando dice sin discernir el cuerpo. Y cuando nosotros no servimos, ni honramos, ni perdonamos, fíjese lo que puede pasar. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Recibieron a Cristo, recibieron vida eterna, tienen su boleto a la eternidad, recibieron salvación, pero el Señor se los llevó. Duermen, o sea, se murieron en lo físico. La promesa de Dios ahí está. Por eso dice el Señor, ahora duermen. Así que si queremos tener larga vida, no únicamente basta con recibir a Cristo, sino que también tenemos que servir y tenemos que perdonar y tenemos que honrar. A eso se refiere con discernir el cuerpo. El cuerpo es discernir a nuestros hermanos, perdonar a nuestros hermanos, servir a nuestros hermanos y a todo mundo, pero principalmente, dice Pablo, a la familia de Dios. ¿Sí? Si pues nos examinamos unos a otros, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. El Señor no castiga, pero así lo expresa aquí Pablo, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Señal de respeto, señal de honra, señal de perdonar. Así que la señal de la Pascua para nosotros está tipificada en el sacrificio de Jesús. Usted debe de recordar que en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve al Señor acercarse, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerda lo que leímos de Éxodo 12? Que tenían que escoger a un cordero en el día 10 para sacrificarlo en el día 14. Jesús viene a ser ese Cordero de Dios. También Juan señala que la muerte de Jesús se asemeja al sacrificio de la Pascua. Vaya, él aquí no lo está explicando. Y dice así, Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Que esto es como en Éxodo 12, esto no lo leímos porque nada más leí hasta, ¿qué versículo leí? Como hasta el 17, ¿no? ¿O qué fue? Algo así. Pero en ese mismo capítulo de Éxodo 12, en el versículo 46 dice así, se comerá en una casa, está hablando del cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, o sea, no la sacarán de esa casa, ni quebraréis hueso suyo. O sea, a ese cordero que sacrificaron, que asaron en el fuego, lo iban a asar, pero no iban a quebrar ninguno de sus huesos. Así que el Señor es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que por medio de Jesús nosotros tenemos el cumplimiento de esta ley, de esta fiesta de la Pascua.
y ya voy cerrando. Tenemos ese cumplimiento. Jesús viene a hacer a ese cordero, y por medio de la muerte de Él, del sacrificio de Él y de su sangre, nosotros es que recibimos esa vida eterna. La sangre de Jesús viene a cubrirnos a nosotros, viene a cubrir nuestro pecado, viene a hacer esa sangre que ya no es necesario que nosotros pongamos en los postes y dinteles de nuestras puertas y ventanas, sino que ahora nosotros lo recibimos por fe. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, obtenemos vida eterna, pero también somos libres, como el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto. Ellos fueron libres de la esclavitud, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Pero nosotros tenemos que precisamente entender esto por fe. Ahora, cuando el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, salió, les dijeron, ahora sí, les dice el faraón, ahora sí, váyanse, ya no los quiero ni ver. Después de lo que había sucedido con los primogénitos. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No, que el Señor nos saque. No, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Le caminó, ¿verdad? Dijo, patitas, ¿para cuándo son? Y ¡zas! De volada. Por eso el Señor les dijo, coman el cordero vestidos con sus botas, sus zapatos, su sombrero y su bordón, porque van a porque van a salir de volada. Es más, va a estar amaneciendo y el faraón les va a decir, órale, pero ya, ¿cómo van? Y así salieron. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que caminar, tuvieron que salir. Cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos hace libres de pecado, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que caminar afuera de ese pecado. Tengo que esforzarme, tengo que tratar de salir, tengo que huir de ese pecado. No me puedo quedar así como mucha gente dice, no, pues ya soy cristiano. No, el Señor hará su obra en mí y yo me tiro en la hamaca, ¿verdad? Oh, es que así soy yo, así nací. Digo, guapo, sí, pero tiene uno que salir del pecado. ¿Me estoy explicando? Nosotros también tenemos que esforzarnos por salir de ahí. También tenemos que caminar. Y sí, vamos a tratar de salir y vamos a enfrentar desiertos. Vamos a enfrentar serpientes. Vamos a enfrentar el calor. Vamos a enfrentar sed. Pero el Señor nos va a llevar a esa tierra prometida libres de pecado. Por eso es bien importante estas fechas, estas festividades, decía la pastora y yo también pienso de esa manera. Es la festividad, a nuestro punto de vista, la más importante de nuestra vida cristiana. Es mucho más importante que inclusive la Navidad. Porque en la Navidad festejamos a un niño Dios, que ya lo vimos el domingo pasado. No es un niño, es Jesucristo Todopoderoso. ¿Recuerdan el pasaje en Apocalipsis cuando Juan lo ve, que cae a sus pies de rodillas de lo poderoso que lo vio? A ese Jesucristo es al que pertenecemos. Entonces, para nosotros estas fechas donde Él nos viene a entregar su vida, su sangre, para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos ser libres del pecado, eso es lo más importante para nosotros. No hay nada mejor, no hay nada mejor que pueda pasar en nuestra vida que ser libres del pecado, que tener vida eterna. Así que mucho más que celebrar un cumpleaños, el 25 de diciembre, es mejor conmemorar esa libertad, esa vida eterna que nos viene a dar Jesús. Así que la Pascua, eso representa para nosotros. El pueblo judío sigue celebrando la Pascua como esa salida de Egipto, pero para nosotros la Pascua, la Semana Santa, para nosotros es esa libertad del pecado y es esa vida eterna, es ese nuevo pacto. Es un nuevo pacto aún mejor. Fíjese lo que nos dice Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es un nuevo pacto. Esto es un nuevo pacto. Y Jesús nos dice en el pasaje que leímos de Lucas 22:20, Jesús nos dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Es la gracia de Dios. El nuevo pacto se aplica no solamente a Israel, sino que se aplica a todos y cada uno de aquellos que creen en Jesús, que creemos en Jesús. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, estábamos así como que en otro paquete, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos huérfanos, solos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense aquí qué interesante, que si estaban lejos ahora son cercanos. Yo en muchas ocasiones les he explicado que Dios quiere tener una relación con usted. Cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios. Cada vez que hay una separación es sinónimo de muerte. Por eso inclusive en lo físico, cuando muere una persona podemos ver que se separó. Su alma y su espíritu se van con el Señor y hay una separación del cuerpo físico, que es lo que se queda aquí. Es una separación. Cuando nosotros entramos en pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, si hay muerte, es una separación de nosotros con Dios. Cuando no estábamos en Dios, dice: vosotros que en otro tiempo estaban lejos, por medio de Cristo podemos estar nuevamente cercanos por la sangre de Cristo. Y dice en el 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? El pueblo de Israel y nosotros, y los gentiles, exactamente, derribando la pared intermedia de separación. Así que la última cena fue este acontecimiento significativo de la Pascua. Y déjeme le explico algo antes de que cierre ya, porque ya con esto cierro. Yo le decía ahorita al inicio que hoy inicia la Pascua judía. Ellos se manejan con el calendario lunar. En la actualidad, en la Pascua moderna, vamos a decirlo así, ellos ya no celebran 7 días. Recuerda que en Éxodo 12 decía el Señor que eran 7. Ahora, en la actualidad, el pueblo judío, por cuestiones porque se perdió un poquito esa sincronización que tenían, entonces para no errar en los tiempos, agregaron un día más de celebración. Dijeron un día más de borrachera. No sé qué. Le agregaron un día más a la Pascua. Entonces ahora la Pascua judía es de 8 días. Hoy inicia y termina, si no me equivoco, creo que el 13 de abril termina la Pascua judía. Nosotros que estamos en el calendario solar, nosotros iniciamos la Semana Santa el domingo pasado, que fue el domingo de Ramos, para la gente que sabe esa tradición, ¿verdad? Era el domingo de Ramos y termina este próximo domingo, que es el domingo de Resurrección. Se fija que también son los 7 días. Es lo mismo, o sea, es la misma figura. Ahora, nosotros como pueblo cristiano simplificado, nosotros por un lado nos congregamos los domingos, no me voy a meter a debate con eso, pero nos congregamos, mucha gente dice que nos congregamos los domingos
Pues porque fue el día que resucitó el Señor. Eso se me hace a mí muy bonito de pensar. Pero más que nada, pues es por la cuestión del calendario romano, ¿verdad? Porque Roma, el día que descansaba, era el domingo, porque era el día del Dios del sol. Por eso en inglés el domingo es Sunday, o sea, el día del sol. Sí, por eso nosotros descansamos el domingo. Pero bueno, nosotros que creemos en el Señor, para nosotros todos los días son de Cristo. No vamos a entrar en conflicto qué día. No nos vamos a meter que el sábado, no. Para nosotros todos los días es día del Señor. Por eso hoy es miércoles y estamos aquí. Pero en la tradición cristiana, bueno, celebramos Semana Santa. Se nos dice que el domingo de Ramos es cuando entra a Jerusalén. Se nos dice que el jueves fue la última cena. Se nos dice que el viernes fue su muerte, porque desde la noche del jueves fue apresado, fue su vía crucis, muere el viernes y resucita el domingo. Yo creo que a ustedes, así como a mí, siempre se nos ha hecho bien raro que la Escritura nos dice que murió y resucitó al tercer día. Y si le echamos cuentas del viernes al domingo, no son 3 días, porque la Escritura es muy clara y dice que era día y noche, o sea 24 horas completas. ¿Sí? Entonces, nada más como para aclararles un poquito esta duda, déjenme le platico que realmente el Señor en aquellas fechas murió un miércoles como hoy, no un viernes. En el tiempo de Jesús, el día de la última cena debió haber sido un martes. El miércoles es cuando lo crucifican. Y se apresura José de Arimatea, no sé si usted recuerda ese pasaje de la Escritura, donde dice que no podía estar colgado porque iban a empezar su sábado, que no era el sábado, el Shabbat normal, sino que era un día festivo que tenían de celebración por la Pascua, pero no era la del sábado estrictamente. Entonces no lo podían dejar en la cruz. Ese día muere a las 3 de la tarde y antes de las 6 lo tenían que bajar de la cruz. Iban y lo bajan. Entonces de las 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del jueves, ¿cuánto va? Un día. De las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes, 2. De las 6 de la tarde del viernes al sábado, 3. A partir de las 6 con 1 minuto del sábado ya era el domingo. Pero como ya era tarde, ese día las mujeres no iban a ir al sepulcro en la tarde, en la noche, sino que dice la Escritura que se levantan muy temprano para ir a ungir el cuerpo y se dan cuenta que la piedra ya estaba removida y el cuerpo del Señor ya no estaba en el sepulcro, porque Él está vivo, porque Él no muere. No celebramos la muerte de Jesús, sino celebramos su vida, celebramos su resurrección, celebramos la vida eterna que Él vino a darnos, porque Él ha vencido a la muerte. Así que para usted, para mí, para todos nosotros, sí son días de estar buscando al Señor. Hay que orar, hay que buscar no caer en pecado, estar fuera de esa levadura. Mucha gente dice no se come carne. Sí, lo que no se come es carne humana, ¿verdad? O sea, no se meta en conflictos, no se meta en chismes, no se meta en nada de eso. Todo eso es pecado. Esa es la carne que no se debe de comer es el pecado. No coma esa carne de pecado, la otra sí. Y tenemos que estar alegres, y como decía la pastora, es buen tiempo para hablarle a la gente de Cristo. No lo agarre a bibliazos, platíquele lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que usted puede testificar de que Jesús está haciendo en su vida, cómo su vida está siendo transformada, cómo su familia está siendo reunificada, cómo su relación está siendo renovada.
Eso es lo que usted tiene que platicar del Señor. Amén. Eso, no se meta en conflictos de los días, no se meta en conflicto de que no murió el viernes, murió el... No, eso se lo platico a usted para que usted lo sepa, pero no se meta en esos conflictos. Más bien dé testimonio de amor, de servicio y de perdón. Amén. Y usted va a notar cómo el Señor va a hacer cosas grandes para usted en estos días. Porque hoy la cena del Señor es cuando nosotros como creyentes reflexionamos sobre este sacrificio de Cristo y sabemos que a través de nuestra fe recibimos todos estos beneficios por medio de Él. Porque dice Lucas 22:18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y esta celebración la vamos a tener lo que suceda primero, o que nos vayamos nosotros al Señor o que Él venga. Amén. Así que tenemos que estar esperándolo muy atentos, porque también dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así que están tocando a la puerta. Están tocando a la puerta. Póngase de pie porque el Señor está entrando a su vida en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, gracias por ese sacrificio hermoso y glorioso de tu Hijo en la cruz, porque Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente nos ha hecho libres del pecado, sino que nos ha dado vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque sabemos que tú eres ese Dios grande y poderoso. Eres ese Dios que nos hace libres, que nos ama tanto, que nos ha entregado su misericordia, su amor, que entregó a su único Hijo como muestra de ese amor. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.